tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa de, pues decíamos, de los misterios de la ciencia, pero pues yo creo que es variante y vamos a tener más bien pláticas con ustedes. Y esta tarde pues nos acompaña como todos los días que hacemos este programa, que por cierto ha estado ya cuajando, ya ha estado permeando más a más gente, y nos han estado hablando que pues les está gustando la temática, que la ven un poquito mejor así. ¿Cómo ves, mi estimado y muy admirado Armando? Muy buenas tardes. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Yo creo que sí, si hacemos más versátil el programa, como que es más asequible, ¿no? Sí, fíjate que sí, porque también la ciencia, si no le interesa al público exactamente un tema, ¿verdad? Es muy complicado. Entonces, creo que puede manejarse muy bien lo que estamos haciendo. Dicen las estadísticas, Pepe, en el caso de México, Sí. No es un país con tradición científica. Es correcto. Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos hay 11.500 investigadores, en México tenemos 1.200 investigadores. Fíjate, un 10-1. 10-1. Entonces, esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre las grandes potencias y los países que no somos potencia. No. Aunque por ahí sacaron los youtubers que ya vamos para potencia, bueno, tú sabes los youtubers, o sea, y los que tiktokeros, los otros, no sé, hasta ellos mismos se ponen nombres que ni ellos mismos se la creen, ¿verdad? Y pues así va a ser la temática. Habíamos quedado, amigos, que íbamos a platicar hoy de barrios de aquí de Guadalajara, de la bella Guadalajara, y habíamos manejado que íbamos a iniciar hablando con el barrio de Analco, ya que, fíjate, Armando, Analco fue el primer barrio fundado, ¿sí? Después de que se hace la fundación en el cuarto asentamiento de Guadalajara, porque las tribus de aquí los traían huidos a los españoles, pues ¿verdad? es normal, porque llegaron a invadir lo que eran los territorios indígenas. Es correcto. Entonces, aquí se posesiona ya en lo que es el valle de Atemajac, el asentamiento llamado Guadalajara en 1541, y el barrio de Analco se funda en el 1542, o sea, prácticamente fue el primer barrio, ¿sí? Entonces necesitamos primeramente delimitar cuál es el barrio de Analco. Bueno, Analco, la palabra Analco en sí significa al otro lado del río. Del río. O sea, y otros dicen al otro lado del puente, de la Piedad, Michoacán. Esa es canción. Es al otro lado del río, efectivamente. Según lo que yo he leído, Hey. Porque no soy experto en... No, yo sé mucho. Yo sé mucho de Analco. Fíjate que ¿por qué? Es muy importante. Tenías una novia por allá, Pepe. 2. Bueno. Es que yo era de 2 por barrio. Bueno. Sí, un amor en cada puerto. Para que valga la pena, ¿no? La ida. Un amor en cada puerto. De aquí a Analco, en tu juventud, ¿estabas en pelón o ya había...? Fíjate que Analco, era un barrio, y fíjate que era un barrio con excelente tradición, excelente rejuego. Sí, porque a pesar de que no era el barrio blanco, el barrio de los europeos, era un barrio de gente, de indígenas, de confianza, de los que habían ayudado. Sí, claro, que te iba a decir que la mayoría de ellos trabajaban con la gente. Ya tendrían varios años siguiendo los caminos de los asentamientos de Guadalajara. Entonces, ya era gente que, pues, si no tenía un rango, cuando menos sí tenía una confianza. Y los españoles en ese barrio de Analco, que precisamente tú lo dices muy bien, era al otro lado del río, porque era el río de San Juan de Dios, que es el que pasa, por lo que a todos los que conocen Guadalajara, es el que pasaba más bien por la calzada Independencia, que ahora pasa en canal subterráneo,
y que es el motivo a veces de tantas inundaciones en esa zona, porque pues no da, nunca pensaron que Guadalajara fuera a crecer tan inmensamente como ahora. Así es. Entonces ese barrio, ¿de qué crees que se hacía ahí? ¿Cuál era la productividad de ese barrio? Me imagino que agrícola, ¿no? Era agrícola, en primer lugar era agrícola. Después los españoles los enseñaron a estos ya capataces, ¿no? Vidrio soplado y artesanías. La artesanía era indígena, pero con una conjunción de artesanía española, y que se hacía tipo orfebrería para vasijas, platos, todo eso, que después, fíjate, el señor Don Miguel Hidalgo y Cosquillas, sí, es que era muy quisquilloso, la verdad. Okay. Era muy quisquilloso. Se parecía mucho a ti, Pepe. Bueno, pues nomás aquí, de aquí para arriba. Porque de aquí para abajo para nada, y no quisiera parecerme a ese señor, es la verdad. Porque como los grandes mandatarios de México, ay, mira, crucecitos, dices, de esa época, hijo. No, era un fraude también ese señor, y lo dice la historia y lo dice bien. Pero bueno, ese será otro punto del tema. El problema no es que él sea un fraude, no, el problema es que así lo hicieron los historiadores, porque él claramente está registrado que cuando hizo su grito de Dolores dijo, viva el rey Fernando VII. Es correcto. Nunca dijo, muera el rey Fernando VII, dijo, no, viva el rey Fernando VII. Es correcto. Entonces, pero este cuate como que vio la ventaja de que respondieron la gente, y luego hay muchas cosas, fíjate, muchas cosas que sería bueno hablar un día de la independencia y de los personajes de la independencia. Ahora que las fiestas patrias, te voy a comentar algo rápido, porque esto es muy interesante y creo que les puede gustar a la gente. Fíjense que cuando le llega la carta de doña Josefa Ortiz de Domínguez, corregidora. La corregidora, ¿sabes por qué le decían corregidora? Porque andaba corrigiendo a todos, se equivocaban tantito. No se dice así. Yo tengo una hermana corregidora. ¿Ah, sí? Sí, de hermana corrigía. Que no era Pepe porque era un rango de aquella época, era esposa del corregidor. Es correcto, es correcto. Y no sé qué era el corregidor de aquella época, pero dicen que era un corregidor, era lo que viene siendo ahorita un alcalde o algo así. No, en los de abajito del alcalde. Un regidor. Era un regidor, exactamente. Entonces, cuando le llega la carta a Hidalgo, que dice, nos descubrieron. Hidalgo dice, no sé yo, que se confundió, que la noticia era que los habían descubierto en los amoríos que tenía ella con él. Y dijo, nos descubrieron los españoles. Y empezó a hacer relajo. ¿Será o no será? Esa es la otra historia. No, bueno, yo me lo sabía, pero con la Güera Rodríguez. Sí, no, la Güera Rodríguez era la que anduvo con Iturbide. Anduvo con todos. No, pues era una muchacha del bienestar de aquella época. Era del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Así es. Pero ¿sabías que ella fue la verdadera ideóloga de la revolución? ¿Era qué? La verdadera ideóloga de la independencia. ¿Serio? Y dicen los historiadores, a mí no me consta, que en la cama, por ejemplo, estaba con Miguel Hidalgo, mira, Miguelito, jala la barba aquel cabrón, a Mejía, por ejemplo, Mejía ya está... sí, mira, muy Mejía. Jala la barba a Mejía, ¿no? Pues que no está haciendo lo que está haciendo. ¿Sí? Y pues por medio de la cama lo convencía. Órale. El siguiente día... Fíjate que hay muchas cosas de... A ver, ¿al siguiente día qué? El siguiente día, por ejemplo, si estaba con Iturbide. Oye, Iturbide, jala la barba aquel cabrón, mira. Así, que la güera al caine. No. A todos los convencía, pero con sus dotes. Sí, de atractivo. Sí, y decían que era una mujer muy bella y muy inteligente, cosa rara. No nomás en una mujer, en un hombre también o sea que dicen que no se puede combinar la belleza con la inteligencia. Entonces, en lugar del águila, la bandera, en lugar del águila debería estar la Güera Rodríguez. Así es, y si se puede, de forma así... Si se puede, o sea, como las muchachas del bienestar de allá. Ándale, de qué. Las muchachonas del bienestar.
omito nombres porque si no me van a demandar. El diputado Teresa Imier, si me escuchara, diría, es un blasfemo. Blasfemio. Porque gracias a él se puso el águila. Él habló a favor de los mexicas. Pero él era sacerdote, ¿no? Era sacerdote, pero primero era libertador también. O sea, estaba en el Congreso por parte de los libertadores. Sí. Y él fue el que peleó todo eso de la mexicanidad. Y él fue el que dijo, vamos poniéndole el águila A la bandera. Que al final de cuentas era un signo muy reticente desde los aztecas, ¿verdad? Sí, Entonces vemos el águila, la serpiente, águila. Pues si hubiera sido alguno de los que tuvieron algo que ver con la Güera Rodríguez, hubieran dicho, no, mejor pongamos a la Güera Rodríguez. No, dijo, águila con las hermanas. Las hermanas de la Güera Rodríguez. Sí, es cierto, era media canijona y daba bienestar a muchos. Gracias a ella, nuestros patriotas, nuestros padres de la patria, no se dieron por vencidos, ¿no? Es correcto, que a otros les dicen otra cosa, ¿no? Bueno. ¿Para qué le digo los patriotas? Pero bueno, es que fíjate, hay otra historia no muy convencional, pero que yo he leído en no nomás uno o dos autores, sino de autores, historiadores de veras, y decían que este señor, Hidalgo, había sido jugador, mujeriego, y que lo habían votado del colegio de allí. Pero tampoco lo querías muy perfecto. Pepe. No lo quiero perfecto, pero no es ese señor que quería la independencia. A ver, Pepe, ahí te va. ¿Qué broncas traía con este cuate, con el, ¿cómo se llamaba su segundo? Que era capitán, era militar. ¿Morelos? Sí. No, Morelos también era otro medio especialón. Iturbide, no, y nomás. De esa época... Sí, no, su segundo, y traía una broncota con él, porque él decía, ¿cómo es posible que estés asesinando gente? O sea, la guerra no es eso. Porque en la Alhóndiga de Granaditas, ¿sí? Los dejó saquear y los dejó hacer lo que quisieran a sus huestes y fue una verdadera hecatombe. Bueno, yo nunca he manejado muchedumbre, ¿no? Masas así, pero me imagino que cuando hay una inconformidad de las masas, tú eres un líder. Sí. Don Carlos, ¿cómo está don Carlos? ¿Cómo lo va? Y eres un líder y las masas ahí las tienes. ¿Sabes cuál es una de las características de los líderes? Sí. Que hacen lo que las masas les piden. O sea, el verdadero líder, no creas que se impone mucho, él más bien sondea qué es lo que quiere la masa y trata de controlar la psicología de masas. Es correcto. ¿Verdad? Pero, digo, casos concretos muchísimos, ¿no? Mussolini, Hitler, otros de por aquí. Es que ahí te va. Todos dicen, no, Hitler estaba loco. No, era la sociedad alemana la que estaba loca. Toda la sociedad alemana pensaba lo que Hitler... Nos meteríamos en una circunstancia... Hay estudios, también, sí, hay estudios de psicología social. Sí, psicología de masas, ¿verdad? Y Hitler aprovechó varias coyunturas cuando se firma el Tratado de Versalles, que la derrota de acuerdo. Sí, o sea, los pusieron de esclavos, era una esclavitud. Por eso, a eso voy. Dice el psicólogo Erich Fromm, si has leído un libro que se llama El miedo a la libertad, dice Erich Fromm, las personas en general tenemos miedo a ser libres. Yo te doy tu libertad mental, espiritual y en todo, y no sabes ni qué chingados hacer con ella. ¡Ay! Y te asustas. Y te asustas y vas y te haces fanático de una religión. Puede ser. O sea, ¿por qué? Porque ahí encuentras seguridad, según tú. O te asustas y vas y te haces fanático del dinero. O sea, te haces avaro, porque según tú ahí encuentras la seguridad del dinero, ¿no? O te asustas, vas y te enamoras de una muchachona y ahí estás bien clavado, y hasta te suicidas por ella y todo, ¿no? Sí, o sea, yo me he suicidado 5 veces. Uy, tan poquitos. No, para nada. Bueno, siempre fui una persona comprendida, gracias a Dios. Bien correspondida. Bien correspondida. Qué bueno. Sí. Comprendida, ¿no? Bien correspondida es correcto, y más ahorita, ¿verdad? Con mi esposa, por supuesto. Qué bueno. Entonces, dice Erich Fromm en su libro El miedo a la libertad,
las masas muchas veces tienen miedo a ser libres. Entonces buscan a alguien que los someta, que los tenga bajo control. Y le dan su personalidad a la masa y él la masa a la persona. Es correcto. Pero un día nos metemos también a ese berenjenal que es muy interesante, ¿verdad? Todo deriva de muchos factores. O sea, la historia es multifactorial. Claro, ¿sí? claro. Uno quiere hacer ciertas cosas, pero se atraviesa esto y tienes que maniobrar. Y lo que tú comentas es correcto. O sea, de la Primera Guerra Mundial firmaron lo que fue la línea Maginot. La Maginot. Y de ahí el Tratado de Versalles y que fue Alemania se lo fregaron. Y que fue firmado en un vagón, en un vagón como los hijos de Obrador, no, un vagón de tren. Estos eran también de tren, pero se les desconchifla cada rato. No, este es otro tipo de vagones, ¿no? No de los que andan paseándose, no, era un vagón de tren. Y en ese mismo, cuando dominan a Francia, ahí mismo Hitler los hace firmar y con los mismos que firmaron la primera. Sí, que hasta se dice ahí que en la primera firma de Versalles, en la primera guerra, los mismos firmantes, los soldados escupieron a los alemanes y se las devolvieron después. Pero bueno, ese es otro boleto. Vámonos a Narco. Fíjate, de Alemania, ¿no? Qué chido. Bueno, sí, aquí somos versátiles. Claro. Somos internacionales. Definitivamente, internacionalistas. Por favor. ¿Acaso no eres el judío errante? ¿O cómo se llama el judío internacional? No eres el judío internacional. Otra historia muy bonita, muy buena. ¿Sí sabes cómo nace el judío errante? No, platica. Dice que iba Jesucristo. Y que acababa de venir del desierto los 40 días, sí, que pasó ahí luchando contra Satanás, los diablos, ¿no? Y que venía pues todo agotado y que pasó y estaba un rico comerciante judío y estaba ahí en su dintel de su puerta y pidió, por favor, dame agua. Y el cuate no le dio agua, le negó el agua. Entonces ahí le dijo, tú por esto vas a ser un judío errante y donde... Y según ahí, digo, pueden ser leyendas, ¿no? No está en la Biblia, pero son cuentos que se han ido manejando y que por eso era el judío errante, por no haber ayudado o por no haberle dado algo de agua a Jesucristo. Y su pena es su inmortalidad. Sí, que está caminando por todos lados. De hecho, todavía en el siglo pasado había un condenadote, ¿sí? Un conde que se decía que era él, y que mucha gente lo veía, decía, ay, pues yo conocí a tu abuelo, es idéntico, pero exactamente, se yo. Algo hay de eso, después que lo platicamos. Entonces vámonos a Analco. Entonces Analco, efectivamente, como bien decías, era una población en donde se manejaba la economía incipiente de los conquistadores, que era precisamente la fabricación de teja, la fabricación de vidrio soplado, de vasija, para curtir piel, para zapato, para mandiles, que los españoles utilizaban mucho los mandiles para las fraguas y para muchos implementos. Entonces ese era el taller que provisionaba o aprovisionaba al equipo español, ¿no? Y efectivamente la delimitación, ¿tú más o menos la conoces? Digo, sí, aproximada. Sí, con exactitud no, pero más o menos me dio una idea. Sí, es más o menos de la calzada, ¿cómo se llama? La que no Independencia, la que cruza Independencia. Ay, mamá, ¿cómo se llama? González Gallo. González Gallo, sí. Sí, ¿verdad? La que va hasta... R. Michel, González Gallo. Desde esa más o menos hasta lo que era el Agua Azul. Sí, el Agua Azul, todavía, recordemos que todavía hay algunas fotos hermosas, que era una laguna, y que era una laguna transparente. ¿Qué pasó con esa laguna? No sé. Pues la desecaron, y es donde hicieron el parque Agua Azul. Entonces, ahí se funda, creo que es de los primeros templos de aquí de Guadalajara,
que es San Sebastián de Analco. Recordemos quién era San Sebastián. ¿Quién era San Sebastián? No me acuerdo, pero... Lo flecharon, era un cuate que siempre sale así, fíjate sí. bien, bien, así, todo flechado. Yo pensé que era San Felipe, ¿no? No, San Felipe Neri, ese se lo echaron en las Filipinas. Y también se lo flecharon. También fue flechado. Pero él no posa. No, pero es que acá los artistas lo ponen así, un cuerpazo, ¿no? Así, todo flechadito, dije, ay. ¿Y cuál es la diferencia entre San Sebastián y San Felipe, Pepe? ¿Tú qué sabes? San Felipe era mexicano. Sí, de aquí. De aquí, de México, y bueno, no de México, era español, pero bueno, en esa época era vecindado aquí, y su familia nace, San Felipe, y decía una de sus criadas, porque era bien travieso, ¿no? Andaba de para todos, decía, ay, Felipe, el día que florezca, dé frutos esta higuera, tú te habrás convertido en santo. Y lo decía porque esa higuera era de esas que nunca daban frutos. Entonces él llegó nació la idea, el don del sacerdocio, y se hace franciscano y se va a las Filipinas, que en esa época era de México, las Filipinas, y se comerciaba de la nao de China, que era China, Japón, y se concentraba en las Filipinas, y de Filipinas se venían las nao para acá. Entonces este cuate se fue a cristianizar esas zonas, y pues allá como que se armó una bronca contra los españoles y lo agarraron también a él, y a pesar de que a muchos indígenas era gente ya que lo querían, pues de todos modos dijeron, pues aunque no le hace que te quiera, te mato, y bolas. Como el loco, aunque me quieras te mato. y lo mataron. Y dicen que ese día cuando muere San Felipe, allá en las Filipinas, salió la indígena, la criada ya anciana, y que vio la higuera completamente llena de higos, y unos higos fregones, que se quedó así ya, le bailó. Ya le bailó. Y entonces salió la mamá, ¿qué tiene? Estaba muy triste. Su hijo ya no. Ya se murió. Ya murió. Pero ya se hizo Pero santo. ¿tú cómo sabes? Yo lo sé. Le dicen, bueno, hay muchas historias de ese tipo, ¿no? En donde hacen santos hasta a los más diablos, pero bueno. ¿Hasta los más diablos? Sí, pero este sí era un buen santo. Okay. La vida de este señor de San Esteban, no la conozco mucho, pero nomás lo único que sé es que lo flecharon. Y que lo flecharon porque no renegó de la fe de Dios, ¿verdad? Entonces se lo bailaron. No sé ni en qué época ni de dónde era, pero sí se lo bailaron. Y ese templo es dedicado a San Esteban de Analco. Y hay otro que es San José de Analco, ¿sí? No sé cuál de los dos es más antiguo, pero te estoy hablando de que sería el segundo o tercer templo que se hizo aquí en Guadalajara, ¿sí? Porque mucha gente no sabe que uno de los templos, de los primeritos templos, es una pequeña capillita, precisamente, y con bellos recuerdos para mí, porque ahí fue donde me casé, ¿verdad? En Huentitán, el bajo, que es arriba, el alto es el de abajo. En Huentitán, un templito que está antes de la barranca, ahí ese templo, creo, si no me equivoco, fue el primero hecho en piedra. ¿Sí? ¿Aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara, sí, y que lo pusieron porque iban a conquistar la zona de Zacatecas, que fue en donde los corrieron, ¿sí? En Nochistlán. Entonces ahí iban de vuelta a tratar de reconquistar esa zona porque ya estaban más picudos, ¿sí? Y el templo ese era una capillita, y ahí en ese templo se encomendaron Oñate y toda la bola para irse, y hicieron los sacramentos ahí en ese templo, y ese parece ser que podía ser el primero, ese otro en Tetlán, no en Tezistán, en Tetlán, de este lado. Ok, entonces vamos dando el cuerpo a esto.
Cuando llegaron aquí los españoles, ya había asentamientos. Sí. ¿Sí? Analco no estaba despoblado. No. ¿Sí? Estaba poblado Toda la zona Tonalá, estaba poblado todo, Tonalá, el Valle de Mezquitán, Temajá, Mezquitán. es- Eran pueblos de indios le llamaban, pueblos es de correcto. indios, ¿no? Todos de ascendencia náhuatl, Náhuatl. ¿sí? Dispersos a veces porque había dimisiones y cada quien pues, se iba con su grupo de familias y se subdividían. Ahorita que hablaste de náhuatl, Pepe, ya ves que doy clases de náhuatl, ¿eh? Sí. Y por ahí me llegó, entre las muchas curiosidades, un libro del náhuatl que se hablaba aquí cuando Órale. llegaron los españoles. Ok. Que tiene diferencias al náhuatl de los aztecas, pues, ¿no? Pero a pesar de que tiene diferencias, Ey, es náhuatl. sí, o sea, viene de una sola Viene de una raíz. sola raíz. Es correcto, de una, bueno, al final de cuentas, los olmecas era ¿cómo se llama? La cultura madre, ¿sí? Por su antigüedad, ¿sí? Los olmecas ya estaban con una enorme cultura aquí en México en la época de Jesucristo y hasta 1000 años antes, Sí. hace 5000 años. Entonces, esa fue la principal y de ahí derivaban muchas y otros que dicen que pudieran haber derivado de las Islas de Pascua. ¿Sí? Todos son teorías, ¿eh? Nada Sí, más, claro, por o sea, supuesto. que no hay nada comprobado. Pero fíjate que ya últimamente, genéticamente, se está viendo que fíjate qué curioso, en donde más sangre o ¿cómo se llama? O universal. Universal aquí en México. ¿Eh? Sí, y muchos científicos dicen que lo que es México, no Latinoamérica, México, se podría ya catalogar como una raza definida. Sí, como los chinos, como los negros, Sí, como los porque- blancos, como los... Sí, porque aquí, bueno, hablando de genética, Mira, nos pondrían los moraditos. hablando de genética, de los pueblos indígenas de México en su generalidad, Ey. o sea, no importa si son de una o de otra, Ey, traen tienen casi factor RH O. O positivo o negativo. en su mayoría. Pero, o sea, la O es universal, pues, ¿no? Sí, Es pero sangre universal. se manejaba de que no traía corrientes de ningún lado, porque No. muchas gentes decían, es que pasaron por el de Kamchatka del Bering, ¿sí? Y sacaron, dice, para nada, no tienen ninguna relación. Entonces, bueno, así está. Entonces aquí era el barrio de Analco, el de Mezquitán, que es aquí a 4 cuadras, Sí, aquí estamos en el el de barrio. Atemajac. Atemajac. Y si nos damos cuenta, a ver si tú recuerdas, aquí en Guadalajara hay 4 zonas de pirámides. Sí, conozco 2 de ellas. Yo conozco 3. Ok. Pero se supone, de acuerdo a conocedores, que eran 4 y que era precisamente lo que estaban dominando el valle, que eran los mismos, pero diferentes poblaciones, pero era la misma tribu. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí en lo que era Analco, era que a pesar de tener una afluencia de río enorme y sus lagunas, como que no le habían, vamos acá, como que les gustaba la mala vida y andaban más bien en la cacería, en otro tipo de cosas, ya la dominación del maíz y de otras plántulas, y que, que había bastantes adyacentes de río que concordaban ahí y que eran donde estaban asentados. De hecho, si recordamos, aquí lo que era Mezquitán eran lloraderos de agua y Atemajac, ¿verdad? Veneros, los Colomos, o sea, está lleno de nacimientos de En el agua. programa que hablamos sobre el agua dijimos que Guadalajara estaba Así es. el mismo nombre, ¿no? Sí, Guadalajara, o sea, Piedra de Ríos. Piedras entre ríos. Así ¿verdad? es. Y resulta pues que ese lugar fue el de primer desarrollo de aquí, cofundado al mismo tiempo Mexicalcingo, ¿sí? Que fueron los tlaxcaltecas que trajeron para la guerra del Mistón, ¿sí? En Nochistlán, precisamente cuando traían fullidos
a Oñate y la población de Guadalajara. Entonces, los Mexicalcingo tampoco existía, ¿sí? Fue otro barrio que se creó. Creo que fue el comendador Bobadilla quien trajo los tlaxcaltecas que vinieron. Sí. Ahí le dieron la comendaduría. Ya ves que había los comendaderos. Sí, ¿no? los comendadores. Le dieron esa comendaduría y ahí lo formó sí, porque Oñate, Cristóbal de Oñate, el fundador de Guadalajara, pues lo traían juido, o sea, le llegaban los indios de Tonalá y se lo guerreaban, los de Mezquitlán se lo guerreaban y los traían a sacapelas. Sí. Entonces, estos buscaron, dicen, yo creo que si atravesamos la barranca, la libramos de estos indios. Y pum, se van para allá, está peor la cosa. Sí, ella estaba, ¿cómo se llamaba? Tenamaztlán. Tenamastli con sus huestes indígenas. Sí, pero ya era una confederación, organizada. De hecho, jalaron a todos los indígenas de aquí de Jalisco, Nayarit, de Sonora, para enfrentar, dicen que era la última confrontación organizada de la mexicanidad. Y que si se perdía eso, ya valió. Y a punto estuvieron de fregarse a los españoles, porque tuvo que venir, ¿quién era el Álvaro. virrey? No, el virrey. Mendoza. Antonio de Mendoza. Tuvo que venirse con toda la fuerza de México. Se vino con 20,000 indios tlaxcaltecas. Así es. Y su ejército español. Así es. Allá dejó, dicen, los indígenas de esa zona hubieran aprovechado, les sonaban, Entonces se vinieron, pero ahí te va. Cuando se viene todo ese problema, que ahorita vamos a dar coyuntura porque lo estoy hablando, le hablan a Pedro de Alvarado, que Pedro de Alvarado estaba en las Higueras, ¿sí? Que era Guatemala, Centroamérica. Y le llega la ordenanza directa del rey, veis, y ayúdale a Cristóbal de Oñate, y la respuesta de Pedro de Alvarado, que era Tonatiuh, que le decían Tonatiuh, ¿sí? Por su rubicundez, su rubio, y total, le dice al rey, sí voy a ir, dice, ese Cristóbal de Oñate parece vieja, ¿sí? No puede contra 4 gatos encaramados. Y esa fue la respuesta, porque él ya traía la idea de ir a buscar unas islas acá para las Cibueras, o no me acuerdo, que traían locos que había unas islas. La ciudad de Ubelba, que era la ciudad de oro. Es correcto. Buscándolo. Así es. Entonces, este cuate ya tenía las naves, ya tenía 3 naves para buscarla y seguir por todo el Pacífico, porque decían, allá arriba, en el norte, están las ciudades de oro. En las leyendas de Walt Disney le llaman El Dorado. El Dorado, pero el nombre era Ubelba, ¿verdad? Una ciudad llena de oro, ¿verdad? Es correcto. Construida con calles de oro. Miren considera. Y este cuate, bien enojado, se deja venir aquí a Guadalajara. Y cuando llega con Oñate le pone una regañada. ¿Cómo es posible que me hayas sacado de allá con eres un esto y aquello? Total que le dijo, está bueno, pero ayúdame. Y ya se fueron, ¿sí? Se fueron a Nochistlán y ahí matan a Pedro de Alvarado. Lo que pasa es que se confió mucho y le meten una friega. Entonces dicen algunos historiadores, ¿verdad?, que lo quieren poner como que fue un accidente, que se cayó al barranco. No. Eso dicen algunos historiadores. No, de esos historiadores están güeyes. Pero la verdad es que en una refriega, pues lo malo no, es que ahí te va. Fíjate cómo estuvo. Y te lo digo porque esa es historia que yo busqué. Sí. Yo hice investigación en esa zona. ¿Fuiste al Mistón? Al Mistón, al Nochistlán. Y hablé con gente grande que a la vez les habían dicho gente muy grande. Y dijo, no es cierto. Tenamastli con otros grupos, no me acuerdo el nombre que dijeron, ahí lo tengo en un libro que hice, y se le dejaron ir, o sea, agarraron el caballo, la montura, y lo empezaron a jalar hacia la barranca,
¿sí? Y él le gritaba a sus capitanes, a mí, ayudadme, a mí, venid, ¿sí? Mi trono por un caballo. No se fue a otro lado. Y que dice que sus capitanes corrieron. Sí, corrieron que despavoridos y pues... ¿Corrieron a ayudarlo o corrieron No, corrieron a salvarse. Ah, dejaron ahí a su capitán y Ay, lo aventaron. Yo pensé que habían corrido a salvarlo. No, hombre. Si son españoles, no pendejos. Y total que lo empujaron, que fue un grupo de 10, 20 indígenas y cargaron contra el caballo y es tocando y tirando, porque era un brutal aguerrido. Y no, pues el caballo trastabilló, rodó, pum, 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 le cayó encima el caballo, ¿sí? Y ahí lo dijo, lo agarraron todavía porque lo creyeron por muerto, como dicen, ya, no lo fregaron, lo dejaron ahí todo tirado. Y cuando después los españoles que huyeron, ya se habían ido los indígenas, ahí van a recogerlos a los... ¿sí? Estaba herido. Estaba herido todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, jefe? Y empezó ahí diciéndoles que lo traían y le preguntaban, oiga, jefe, capitán, jefe, oiga, capitán, le duele, dice, más me duele el alma, pinche bola de cobarde. Y lo llevaron a Nochistlán. En Nochistlán, fíjate qué ondas, qué historias tan cruzadas. En Nochistlán, se pone muy malo y se lo traen para acá, aquí a este asentamiento que estaba medianamente ya confortado. Lo traen aquí y aquí muere a los 2, 3 días. Pero antes de que muriera, ¿sí? Hay un cruce de información que la esposa de Pedro de Alvarado le había dicho una bruja que le decían, una hechicera de la zona, que le había dicho, tu marido ya no va a regresar. ¡Estás loca! Porque era de sus sirvientas. ¡Estás loca! Dice, tu marido no va a regresar. Y hay una señal, ¿sí? El día que prenda el volcán reviente, que tenían miles de años de no hacerlo, quiere decir que tu marido ya tronó, ¿sí? Y en ese momento, dicen conocedores de acuerdo a fechas investigadas, que en ese momento el volcán de Guatemala hizo erupción, ¿sí? Una primera erupción, entonces llegó la bruja y le dijo a la esposa, frutus ventris, ya tronó. Y esta no puede ser, no puede ser. Total que a los 4 o 5 días le llega la noticia directamente de Mendoza, de Antonio de Mendoza, pues tronó a su madre. Y resulta que aparte le dice a la bruja, a la hechicera, le dice, no, y no nomás eso, o te vas de aquí o tú vas a perecer también aquí. No, cabrón, no me crees de vuelta, ¿sí? Y que pasó el tiempo, ella agarró la gobernatura, porque le dijo, fíjate, la indígena esa le dijo a Pedro de Alvarado, tú ya no vas a regresar, deja arreglado esto, ¿qué onda? Entonces, está loca, pero de todos modos le generó la idea y le dijo al que iba a quedar, si no regreso, ella es la gobernadora. Y ella quedó de gobernadora. Entonces después le dice la mujer esta, le dice, o te vas de aquí, hay un presagio también contra ti, si no te vas, tú vas a morir aquí, va a ser erupción del volcán. Pues bodó que se hizo erupción y allí quedó una erupción. Órale. ¿Verdad? Serían leyendas, no sé, pero esa yo la leí y me gustó mucho. Pero esos narrativos tienen algo de... Entonces, esa carga de indios que trajeron tlaxcaltecas para reafirmar esa conquista que habían hecho contra los de ¿cómo se llama? El indio Tenamastli. Dejaron aquí una cantidad grande de tlaxcaltecas, ¿sí? Y fundan Mexicalcingo. Y no los querían cerca de Analco porque los tlaxcaltecas quedaron como cobardes, les decían las prostitutas. ¿Sabes qué significa Tlaxcali en náhuatl? ¿Sabes qué significa Tlaxcali? No. Y ahí viene la palabra tlaxcalteca. Hey. Tlaxcali es tortilla y tlaxcalteca significa los tortilleros. Órale.
Pero los tlaxcaltecas todavía ahorita, los mexicas y los de Tlaxcala, todavía se echan bronca, y es todavía una bronca de aquella época, porque Moctezuma, no Moctezuma, sí, Moctezuma y el otro, el que quedó el sobrino, ¿cómo se llamaba? Sí, Cuitláhuac, no. Cuitláhuac, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc les decía, ustedes tlaxcaltecas son unas prostitutas, ¿sí? Nosotros somos como la vara de membrillo, nos doblamos pero no nos quebramos. Ustedes se trozaron al primer jalón, ¿sí? Y quedaron en todo Mesoamérica como traidores los tlaxcaltecas. Pero, no, mira, cuando llega Hernán Cortés ahí a Tlaxcala, los principales de Tlaxcala le mandan un grupo para que pelearan con los españoles. Sí. O sea, y los españoles los vencen. Entonces hacen una alianza los tlaxcaltecas españoles, porque ellos ya vieron que eran los indicados para aliarse, para pelear contra el imperio. Claro, pero acuérdate también que Hernán Cortés desde Zempoala, con un cacique gordo que le decían, ¿sí? Desde Zempoala ya bien empezó a hacer alianzas, porque era más el miedo que le tenían a los aztecas que a los conquistadores. Sí, dijeron. Y luego los españoles dijeron, nosotros vamos a respetar sus haciendas, sus heredades, ¿sí? Pero ayúdenos primero para fregarnos a aquellos. Entonces dijeron, pues ya vas, y se la jugaron. Pero los tlaxcaltecas era la fuerza contundente que si ellos no hubieran aceptado, no hubieran podido entrar. Así es. Sí, entonces, por eso quedaron en ese plan. Entonces, cuando se los traen aquí... de hecho, cada año los tlaxcaltecas y los mexicas o los aztecas tenían pleito. ¿Ah, sí? Tenían las famosas guerras floridas. Las floridas. O sea, y aquí crees que agarraron de carne de cañón a los tlaxcaltecas. Entonces, los tlaxcaltecas tenían que ser guerreros Claro, y buenos, ¿no? Para darse un tiro con los mexicas. Es correcto. Entonces, cuando se vienen a ese grupo que se funda Mexicalcingo, ¿sí? El barrio Mexicalcingo, era porque eran puros tlaxcaltecas que dejaron para reforzar, para que ya no entraran, porque salieron, a pesar de que ganaron, salieron apaleados. Entonces dijeron, quédense aquí, déjame aquí unos cuantos, porque hasta Pedro de Alvarado mataron. Para proteger a la ciudad. Para proteger a la ciudad. Entonces ahí se funda el segundo barrio, que es Mexicalcingo, y que quiere decir lugar de las casitas chiquitas de los mexicas. Sí, entonces ya está fundado Mexicalcingo y fundado Analco, que no eran poblaciones, ¿sí? Que eran indios de otras regiones, ¿sí? Esos tuvieron bronca contra los de Tonalá, contra los de acá de esta zona de Mezquitán, los de Atemajac, y ahí había una revuelta que también se pensó volver a zafarse de aquí, ¿verdad? Pues que no, esta ya había dicho, no, señores, Beatriz, ¿qué? Beatriz Paredes. No, Beatriz Hernández. Beatriz Hernández. No, ¿el rey qué? No, es mi pollo, no es mi gallo. Es que estaban con la cuestión en Cabildo, precisamente, estaban en una reunión de Cabildo. Que era un cabildillo ahí todo. Sí, pero Cabildo, finalmente, acuérdate que tenían formalidad porque tenían sus escribas, sí, claro. Sí, porque tenían que estar dando ordenanzas. Es correcto. Entonces, aunque fueran poquitos los que fueran, te daban formalidad al asunto. Es cierto. Y en esa sesión de Cabildo, estaban discutiendo si se transportaban Guadalajara a otro lado, ¿sí?, o no. Entonces Beatriz Hernández, ya cansada, porque iba a ser la quinta vez que había habido 3 lugares, ¿no? Es correcto. Habían quitado a Guadalajara. Y ya, si se quitaban de ahí, ya iban a hacer la 4ª vez que se iban a quitar a Guadalajara. Es cierto. Entonces dijo, ¿saben qué, señores? Yo aquí me quedo, ¿verdad? Y mi gallo es el rey. Mi pollo. Bueno. Es cierto. Y dicen los historiadores que gracias a Beatriz Hernández, la Guadalajara ya no se quitó de aquí. Así de simple. O sea, que lo que topara, pues, ya dijeron, pues vamos a lo que tope. Es correcto. Entonces, fíjate, aquí está Analco, ese era el puente de Analco. Este puente, cuando se hace el entubamiento, pues lo quitaron. Había siete puentes en Guadalajara,
Sí, uno es el de Mexicalcingo, el de las damas. Otro más para el lado de la calzada. Otro en donde es la carretera antigua Zapopan, ahí en el Country Club, que abajo está un puente que está hermoso y que le recomendamos a toda la gente que pudiera ir para que lo viera. Ahí está todavía el puente, ¿eh? Yo la otra vez, y tiene banquitas y todo. Sí, está Otra muy vez, bonito. A veces salgo a caminar o algo, Ey. a correr o algo. Ujú. Llegué ahí, me senté ahí, está abajo, está la parte de abajo, arriba hasta pasar la avenida y Sí. todo. Y ahí me senté un Y ratito. hay un contraste, ¿no? Mucho, porque ahí me encontré que es la casa de un pordiosero, que ahí vive Sí, abajo. sí. Y ahí está el pordiosero. ¿eh? Sí, pero si te fijas, todavía los fortes del puente, Sí. así como quilla de barco. Sí, pues al estilo antiguo. Sí, pues. ¿verdad? Es romano. Es romano. El estilo romano, como quilla de barco para que abriera el agua y no tumbar el... ¿Verdad? Es hermoso esos puentes. Entonces, Analco se genera el que se dice segundo o tercer templo aquí en esta zona de Guadalajara, que es San Sebastián de Analco. Y al paso del tiempo... ¿Y tú te casaste ahí, Pepe, en el San Sebastián de Analco? ¿O en cuál fue el templo que te casaste? Dijiste, No, acá en Huentontín. Huentitán. Ese es el primer para mí, y de acuerdo a ciertas investigaciones de algunos historiadores y yo mismo, parece ser que fue el primer templo de piedra. Ok. Sí, la primera capilla de piedra, que se hizo precisamente para encomendarse, para que Dios no me acuerdo quién es ese templo a quien está encomendado, les diera la fuerza, creo que es San Miguel Arcángel, porque Guadalajara es Guadalajara de San Miguel Arcángel. Es el patrono. Es correcto. Entonces creo que es a San Miguel Arcángel, y hicieron una capilla muy bonita, y de ahí estaba a borde de la barranca, y de ahí ya se fueron a guerrear. Y fíjate que a pesar de que el patrono de Guadalajara es San Miguel Arcángel, hay un templo que se llama el Templo de San Miguel Arcángel, que está en Mezquitán, precisamente. Órale. Sí, es cierto. Ahí está el Templo de San Miguel. Donde está una cooperativa. Una cooperativa. Sí. La cooperativa que fraudió Plazola. Ay, no digas. Bueno, pero porque lo ven mucho. Ay, mamá. Sé que el programa lo ven amigos de Plazola. Claro, no le es por hablar mal de nadie, ¿eh? Digo, esa es información que... Confidencial. Que se escuchó. Será, no será, pero bueno. Y entonces resulta ahí que ese barrio, pues no implosionó como los demás barrios. Recordemos que lo que era el primer palacio de gobierno no es en donde está ahorita. Estaba exactamente a un lado de donde es la iglesia de San Juan de Dios. A un lado, ¿sí? Y al otro lado era un palacio que le llamaban Palacio de Medrano, ¿sí? En donde hay una historia que se hizo leyenda de una mujer ahí que se enamoró, y que es una leyenda que dice que puede ser real, que Romeo y Julieta se quedan cortos, realmente, porque hubo sangre, hubo duelo, hubo todo, y hubo de amor y desamor. Órale. ¿Verdad? Ese va a ser motivo, un día les comentamos la historia del Palacio de Medrano. Hay otro Palacio de Medrano en España, en la ciudad, se llama Ciudad Real, ¿verdad? No tiene nada que ver uno con otro. Entonces, digo, para que no nos confundamos. Entonces, ese barrio de Analco, pues nunca descolló. ¿Sí? Era un barrio que aunque se mantuvo vigente, no desarrolló como los demás barrios tradicionales, como era el barrio Santuario. Pues yo sigo yendo al barrio de Analco, ¿Tú eres analquense? Pues que me gusta, Ah, no, es bonito. Te voy a decir por qué me gusta. Sí. Me gusta ir al pozole al mercado San Juan de Dios. Órale. Y ya está del otro barrio y del otro lado del río, porque ya... Sí. Y si está del otro lado del río, pues ya... ¿En dónde? Donde están los mariachis, la plaza de los mariachis. Sí, pero el pozole, ¿en dónde lo venden? Pues ahí, todo eso, ahí, ¿Sí? ahí venden tacos, gorditas, Yo creo que pozole. había un lugar específico donde tú ibas.
Sí, son lugares, ¿cómo se llama? Son lugares de ahí del edificio, pues, que ya están ahí ya sentados, Ok, son ok. casas. Porque había un mercadito ahí en lo que es Analco que vendían efectivamente uno de sus grandes productos era el maíz, el elote por toneladas. Y te voy a decir por qué me gusta ir al pozole ahí, Ey. porque estás comiendo el pozolito y escuchando a los mariachis. Ñe. O sea, entonces Ok. ahí tú no los contratas, alguien contrata el mariachi por Sí, ahí, sí, sí. pero como tocan a todo lo que da, Te alcanza a llegar. Muy bien, muy bien. estas cosas de tu a gusto. Un día vamos a hablar de esa zona. De esa Más- zona en nuestra época, los Ok. bares que había, Sí. todo lo que era ese refuego, porque también hay que Eras decir, vago, ¿ah? ¿eh? Eras vago. Fíjate que no, Ah, ¿no? fíjate que no. Porque yo sí iba No. allá, pero No, porque yo sí vago. iba, pero me llevaban. Yo no quería ir. Ándale, ¿cómo que no? Aunque no la creas, ¿eh? Había un cine que no creo que todavía sigue el cine, no sé. O sea, que era pura pornografía, no sé si te acuerdas. Y un cine que está ahí por. ¿Cómo se Pino llama? Suárez, No, ¿cómo se llama la calle? Gigante o algo así. No, ¿Ah? Obregón. ¿así? Yo me acuerdo porque dos veces. No, pues es que de muchachos hacían cosas y fíjate, eran puras cosas que ahorita, ojalá que toda la muchachada hiciera eso, hombre, y no se anden metiendo en las tonterías. No, que ahora se ya es meten. puro. No, no es otro rollo. Otro Pero te voy a decir una cosa, aquí lo que es Mezquitán era zona roja, Ah, sí. la zona roja, ahí en San Juan de Dios, y Tlaquepaque. Ah, sí. Eran las zonitas de riesgo o no gratas para las mujeres de Mexicalcingo, las damas del puente. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, ese barrio, pues su función siempre fue la de los talleres, la de los campesinos, la de estos artesanos, los que hacían talabartería. Era un barrio súper productivo, Así es. súper productivo. Tengo la idea o noción de que de ahí sale, Todavía siguen ahí ¿cómo se llama? Las lavanderías, ¿o cómo se llama? de ahí sale Ahí está. Canadá y todos, Ahí está, que fue en su momento Con López- la con fábrica López Chávez. más poderosa de Latinoamérica y que Latinoamérica. competía con Nike y con todas esas. Sí, con López Chávez. Así Salvador es, López Chávez. Salvador López Chávez, que después los hijitos hicieron puras hijitos, sí, hicieron puras tonteras, pero bueno, cada quien. Y entonces entonces sigue, ya viene una industrialización, un crecimiento más formal de Guadalajara, y Analco, ¿tú te acuerdas de aquella línea de camiones Analco moderna? Sí, me acuerdo, ¿De qué cómo no. color eran? Verde, ¿no? Amarillo. Amarillo, güey. Bueno, el que iba para mi pueblo era verde, ¿ah? Ah, ok. Porque había. Sí, el varias- verde, el azul, la- circunvalación, Había uno que decían el Escobedo, pero ese no, Sí. no iba para allá. el sección 11, crema, 11, 101. 101, Me acuerdo que el 101 sí llegaba y sí entraba para allá. que iba al Talpito, Allá. Talpita, pero... A la vida. Y estaba también el Analco Moderna, que era amarillo con negro, Me acuerdo. y que era precisamente su ruta era del centro Eh. hacia Analco, precisamente todo lo que era Analco, porque Analco, de ahí de la calzada esa de González Gallo, pegaba, insisto, hasta el Agua Azul y todo lo que era ya la salida a Chapala. Entonces, pues era un barrio grande, de casas bajas, de talleres, de gente muy, muy productiva, pero que no trascendió culturalmente, como los demás barrios, ¿no? Y que, por desgracia, en el 1992 sucede una súper desgracia. 22 de abril de 1992. 92. Sí, que fue verdaderamente Cuando pasó catastrófico. eso, Pepe, yo andaba por La aquí, explosión. yo andaba aquí por el barrio, o sea, Sí. andaba yo cerquita. Ey, Me acuerdo que fui a sacar un acta de nacimiento del registro civil que ya tumbaron. Ey. Donde ahora está el edificio ese grandote, ahí está, me acuerdo que estaba el registro civil. ¿sabes? sí, Y estaba ahí en el registro civil cuando escuché el pum, el tronido, fíjate. Se escuchó hasta acá el tronido, ¿ah? qué grueso. Yo dije, qué raro, dije, ¿qué habrá pasado?
O sea que yo tengo oído de tísico, no sé, porque escuché el tronido. No digas eso, tísico, músico. Ah, de música. Sí, dicen que, oye, estás como los tísicos, que lo que no te comes te hace daño. ¿Sabes que dicen que los tísicos tienen un super oído? Sí, pues yo creo. Dicen, Yo no sé por qué. ¿sabes? A Pero... lo mejor se les desarrollan las orejotas y tal. Bueno, la cosa es que yo iba con otra persona y le digo, oye, ¿escuchaste el tronido ese que no, yo no escuché nada. Y le pregunté a otra señora, oiga, señor, ¿usted escuchó un tronido? No, yo no escuché nada. Nadie escuchó nada, yo sí escuché el tronido, pero lo escuché fuerte, así, una explosión fuerte. Eso nos fuimos caminando aquí al centro, porque había que entregar el acta de nacimiento, ¿no? Sí. Y me acuerdo que llegamos junto a la catedral y vamos viendo la televisión ahí. Acaba de pasar una tragedia en la ciudad de Guadalajara. ¿No? Y me dice la persona que iba conmigo, me dice, hoy, el tronido que escuchaste es una explosión ahí en Analco. ¿Cómo es? No, estuvo gruesísimo, es verdad. Son fotos para pasarlas, pues, sí. Que las pases ahí. Déjame ver si hay alguna de la explosión. No, fíjate, era ahí todavía Analco. Analco también es parte de Analco. Pues había mucha, te digo, mucha. De hecho, estaba ahí la secundaria 4. La secundaria 4 pegado al templo de San José de Analco. Sí, y pues ahí yo fui vicepresidente de la sociedad de alumnos. ¿Ya eres grillos entonces? Fíjate que lo que pasa es que ahí te va. A mí siempre estuve en colegios, es la verdad. Y... Político, para no, que no digas, no, grillo no, político. No, pero ahí te va. Estuve, casi te puedo decir que recorrí todos, el José Sarto, el Instituto de Ciencias, Cervantes, Elegante, y era muy inquieto, y no era por maldoso, sino porque revolucionaba. No eras por maldoso, eras por desmadroso. No, o sea, revolucionaba a todo y los traía en friega toda la bola y me seguían y luego me los llevaba de y hacía que relaje Total, que en castigo me mandaron a la secundaria 4. Analco, Analco, sí. Y ahí resulta que pues casi caí en mi elemento. Feliz. Sí, porque era un barrio, me fascinaba, porque la gente muy firme, muy de ley, ¿sí? Y se reflejaba en los muchachos en la secundaria, muy guerreros, toda la bola, ¿sí? Entonces, ahí se empezaba a gestar aquel problema de la FER y la FEG, ¿sí? Ahí en San Andrés. Entonces... ¿San Andrés queda dentro de lo que es el barrio de Analco? Ya está no, todavía no. Muy arriba todavía. Ahí. Sí. Pero es la misma... Sí, vamos, es el mismo desarrollo. Sí. O sea, para que se hiciera San Andrés, bueno, ahí había otra capilla que es la de San Andrés, pero crecieron y se juntaron. Sí. Efectivamente. Entonces, era casi la misma, y era un tipo de convivencia ahí muy fuerte, muy arretollada, al grado tal de que parecía, ay, ¿para qué los metí aquí? Porque yo ya después andaba bien metido en los problemas de las secundarias, de la federación, de la FEC, con el FER y con todo. ¿Tú te involucraste en eso? Yo estaba todavía muchacho, pero sí anduve en las dos partes, ¿eh? Sí, pues estaba allá en Analco, estaba aquí en el santuario, aquí los del santuario eran los del Gordo Mora, y allá eran los del Kent, con los vikingos, Cerezado, el Pelacuas. Y los conocía todos. Carlos Morales, el Pelacuas. Entonces, ¿por qué? Porque tenían diferentes cotos y la secundaria 4 era coto de la FER, ¿sí? Y acá la secundaria 1, que eran donde... en la zona de aquí, entonces yo andaba para allá y para allá, y ahí no te trataron así de... Para nada, al contrario, hay más, ahí tengo reconocimientos los dos. de los dos,
Sí, tanto de la fe como del grupo de San Andrés, de los vikingos. ¿Sí? Entonces, y por supuesto, yo, cuando había una bronca así que sabía que iba a estar, yo no me paraba, yo no voy, porque tenía que definirme con alguien y era demasiado riesgoso. Pero yo te conocí prácticamente a toda la bola desde los dos lados. En aquel tiempo sí estaba caliente. Bueno, nomás con esto te digo, de los únicos que entramos cuando mataron al Gordo Mora, y al cabo me están oyendo, ahí en el Politécnico. No, al Gordo Mora, aquí en el CID, en el CID, nomás. Entonces el que mataron en el Politécnico fue Lúa. Lúa. Así es, que también en esa ocasión, en esa yo no fui, pero acá con el Gordo Mora, cuando lo mataron, más bien, quien entró ahí fue Guillén, se llama Paco Guillén, y a mí vente, vamos, y vamos, porque, ¿sí? Y andaba muy, muy cercano con él, pues él era más grande que yo, y yo vi cuando entramos, de hecho yo alcancé a entrar y vi todo el relajo, no, yo me quedé, yo no sabía, y hay gente de los contras, de los que me mataron, que después fueron amigos míos, ¿sí? Y me decían, no, sí te vimos, nosotros estábamos cerquitas de ahí. Sí, entonces dije, mejor ya no digo nada. Pero fue una época muy, muy aguerrida de esa zona. Analco, San Andrés, el Santuario, Santa Tere, y que fue parte también de la personalidad que agarró Guadalajara, y que muchas de las cosas que se están padeciendo ahorita, ahí empezaron, con los mandos militares, con los mandos de gobierno, sí, que aprovechaban a los grupos estudiantiles para sus beneficios. Pero bueno, esa es otra historia que un día contaremos. Entonces resulta que ahí el 22 de abril del 1992 explota. Mira, hay una teoría, Pepe, tú puedes decir que es una teoría descabellada, pero... Yo la conozco. A ver. ¿La de las tinajas? No, o sea, es sobre las sí, por eso. Bueno, no sé si sean tinajas, no sé si hayan sido barriles, no sé qué hayan sido. Okay, ¿no? Cuéntame, ahorita te cuento ya para concluir. Pero dicen que hubo una inconformidad entre Cosío, que era el gobernador, y Salinas, que era el presidente. Sí, una vez que explotó. No, antes de que explotara. Entonces, Salinas era muy maquiavélico, dice. ¿No? O sea, era presidente, pero era maquiavélico. Pues, ¿no? Entonces, él para fregar a Cosío mandó, o sea, así muy secretamente, que rociaran las estas con gasolina para que... Sí, para que hubiera una explosión, pero se les pasó la mano. Sí, pues se les pasó las manos. Pero lo único que era para tener un pretexto para quitar a Cosío, porque ya no lo quería de gobernador. Yo digo que no. Esa es una teoría, sí. Que... Ahí te va. La que se sabe y la que siempre se supo acá por abajo era que se estaban robando la gasolina. Tú sabes como químico que el agua y la gasolina se separan. No son mezclables. Así es. Cuando pasó todo eso, hubo un seguimiento por parte de de los programas de Estados Unidos de televisión, porque esa explosión, de hecho, ahorita se conoce en todo el mundo como el síndrome de Guadalajara, síndrome tapatío, ¿sí? Que ya sucedió en varios lados, pero no con la intensidad de aquí. Aquí fue una bomba impresionante, ¿sí? Por la acumulación de esa gasolina que se estuvo gasificando, ¿sí? Pues imagínate, era un cartucho de explosivo desde la calzada Independencia hasta arriba de San Andrés. Fíjate, ahorita que hablas de esto, de la capacidad del gas para la explosión, ¿sí? ¿No? Otra vez yo dejé por ahí un huevo, que lo dejé un buen rato así, ¿eh? Yo quería ver, o sea, qué pasaba con el huevo, que yo ya lo había leído, ¿no? Y sabía que tarde o temprano el huevo iba a explotar. Si lo calientas. Por los mismos gases que va formándose por la pudrición de adentro, los mismos gases, pum, hace que explote. Entonces, yo nomás estaba esperando cualquier rato la explosión, ¿verdad? Dije, porque estaba yo calculando y dije,
Eso es como investigador que dice, "Ay, yo quiero ver, Sí, ver". sí, 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 el Y investigador a eso se resulta dedica. que llega mi hijo y no sabía que ese huevo estaba. Yo lo tenía para experimento. Llega, lo agarra y lo estrella para hacer un ¡Pum! y ¡pum! Sale el gas y lo bañó todo. Igual, y olorosísimo. Sí, ¿no? ahí viene al puro azufre. Eso Y azufrado. lo que más lo enojó no fue el que se haya hecho. Sino que no le hayas no, avisado. No, yo me hice el beso, ¿no? Por lógica, pero fíjate, la otra teoría era precisamente que se estaban robando el gas, gobernantes y grupos de Pemex aquí. Y había, según periodistas de la época, unas tinajas acá en la barranca, casi en donde pasa el río, si había tinajas en donde las pasaba el agua y dejaba que reposaba el agua y ya nomás sacaban el de eso. O sea, la gasolina quedaba arriba o abajo, no sé, queda arriba, ¿verdad? ¿Qué es más denso, el agua o la gasolina? Creo que la gasolina queda Queda arriba y el arriba, agua ya queda nomás abajo. les tapaban, ¿sí? Estaban a las tinajas. Cuando se dio eso, yo tenía varios amigos de la Cruz Roja y me dijo, vente para que veas cómo está el rollo, ¿sí? Y eran unos tinajones, ya de veras, ¿sí? Entonces, insisto, estaba a la vista pública, ¿sí? El programa ese que te digo, no me acuerdo cómo se llama, Historia Channel, creo, ¿sí? Creo que era ese, a lo mejor me estoy equivocando, pero ahí se ve que les pagaron para que lo dijeran, ¿sí? Y que aquí que presionó y que aquí se hizo un agujero y que de ahí salió, no. No, el problema de esto fue que se les, no calcularon el sifón de la calzada de Independencia. Es un sifón, haz de cuenta, un baño de los baños, ¿sí? Entonces viene aquí el agua, ¿sí? Baja y hace esto precisamente para calmar los olores, aromas, todo, y que ahí fue donde se mantuvo ¿cómo se llama? El agua, porque era más densa, la gasolina se taponó ahí, y se hizo una gasificación hasta por ahí, riatas, Es que el vamos. gas tiende a expandirse. Es correcto. ¿No te acuerdas de aquel periodista Águila que apiedaba? Sí, cómo no, sí. ¿No te acuerdas su nombre? Aguilar, era como, pues, no me acuerdo el nombre, pero pues, Que él hizo casi toda la crónica en vivo de ese momento y que antes de explotar, todavía 2 días antes de explotar, sí, que parece, pum, botaban algunas alcantarillas o un montonal de humo y a olores, a gasolina brutal, ¿sí? Y y él iba y decía, sí, señores, salgan, si salgan. pero a ver, estamos hablando de las explosiones de Analco, ¿no? Pero antes o después, no me acuerdo cuándo, hubo unas explosiones allá por el centro México, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya era parte de esto. O sea, es lo que te quería... Sí. Y luego, después de la explosión de Analco, volvió a reventar de vuelta en donde tú dices, por la Sierra Madre. Sierra Madre. Sierra Madre, una de esas Así calles. es, sí. Pero ahí fue una explosión, no tan drástica. No, pero fue explosión. Claro, sí, pero ya era parte de esa fuga, que se estaba saliendo, estaban llevando la gasolina, o sea, creo que fue el primer huachicoleo, en serio, el primer huachicoleo en México. No, sí, pero... De a de veras. Sí te creo. Y luego le echaron la culpa a una empresa ahí, que la mera verdad era ridículo eso. Hasta ahorita no hay culpables. No, pues nomás quitaron a Cosío. Sí, pero eso no es. Y así quedaron, los encerraron, ¿qué? Un mes, creo. Sí, pero a Cosío, sí, de acuerdo a como yo la conozco, es porque llegó y que traía la insignia del PRI aquí. Ay, por eso lo sí, quitaron. Porque este cuate se lo arranca. Y no sé qué le dijo, como que le dijo, eres un pendejo y punto. Y eres de Salinas, ¿no? Cosío y le arranca, se lo arrancó. Pues un pendejo, hasta lo andas presumiendo, pendejo nos va a costar la gobernatura, que les costó al final de cuentas precisamente el cambio de gobierno. Entonces, ahí fue un huachicoleo para mí, y a lo mejor estoy hablando, pero dicen, piensa
Mal y acertarás. Pasa, piénsamelos y acertarás. Para mí, la primer guachicoleada, pero no le resultó, y resultó una catástrofe. De ahí, a esta fecha, este barrio se fue para abajo. Y esas esas tinajas de allá, que donde sacaban Ey. todo, nunca se supo de quiénes eran. Las despedazaron en cuanto se supo, pero quedaron los márgenes, ¿sí? Las profundidades. El día que quieras vamos. Sí, sí, ¿sí? sí. Todavía se alcanzan a ver. Ahora. ¿Cómo se llama? ¿Izcatán abajo? Sí, Izcatán. No, Izcatán es acá arriba. Sí. Pero bajas más, hay un puente y en esa zona fue adelante, hacia donde va el río Santiago. Lerma Santiago. ¿sí? Entonces, a un lado del río había tinajas. Órale. ¿sí? En piedra y en cemento. Ahora. ¿sí? No sé si era para otra cosa, para lavar, pero ahí estaban. Y fue una investigación y salió a la luz pública. Órale. ¿sí? Pero luego la Estando en callaron. México todo es posible. Claro que sí. Ya, yo te puedo, ¿Qué no te decía? puedo decir que no, Pepe, porque todo es posible. Claro, en Le Monde, el diario más famoso de Francia, decía, para conocer a México, ¿sí? es no conocer. O sea, al mexicano no se le analiza, nomás se le ve. Creo que va a ser ahora este güey. ¿sí? Y es fascinante O sea, somos complicados todos los mexicanos. Sí, ¿Ah, sí? sí, o sea, ante el mundo somos una especie rara, chistosa, no chistosa, sino... A ver, haz un chiste. sino muy... a todo le sacamos tres salidas. Somos humorísticos, ¿no? Humorísticos, pero geniales. Ey. ¿sí? Y los mismos americanos dicen, muchísimos de los inventos, grandes inventos que hay, sus inicios fueron mexicanos. La misma bomba atómica en el proceso Manhattan, ¿sí? Había mexicanos de la Universidad Autónoma de México como los cercanos y siempre los borraron, ¿sí? Precisamente porque no les conviene y nunca les convino que los inventos se dieran cuenta que eran de este lado. Y muchos, no cualquier cosa. ¿Se has oído el jetpack? No, pero... El avión ese que, ok. sí, que te elevaba, sí, mexicano, sí, los drones son mexicanos. Investígale. Sí, te creo, ¿sí? sí te creo. Entonces, siempre ha habido ese maniqueo por parte de Estados Unidos de no darle los créditos. Hay una ciudad, pueblo, no me acuerdo, aquí en Durango, no sé dónde, que era de donde se dice era Tomás Alva Edison. Es Bueno, una casualidad. Tengo entendido que a lo que yo he estudiado, Ey. que Tomás Alva Edison era de La Chona. Ahí te va. Hay una población que por ese hecho de que era ese señor Tomás Alva Edison el genio de Menlo Park, ¿sí? A ese pueblo no le cobran electricidad ¿Ah, sí? de por vida, Órale. concesionado. ¿sí? Esa madre, ¿no? Voy a decir que yo soy Sí, sobrino de pero, Tomás Alva Edison. pero al final, sí, yo también. Sí, pero al final de cuentas, lo norteamericanizaron Tomás de Alva Edison, ¿sí? Era Tomás de Alva, punto. ¿sí? El Edison, creo que era irlandés la mamá, ¿sí? Pero el Alva era no español, ¿verdad? De hecho, no se veía. en la facultad de ciencias tuve 3 compañeros que apellidaban de Alba. Órale. Y uno de ellos me decía que era pariente de Tomás Alva Edison, que era de la línea de Sí, Tomás Alva. pues, puede ser. Ahí Sí, me porque decía- otros que yo conozco dicen que son de los duques de Alba. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Uy. Antes me hablas. Déjate compadre. corto tantito, a ver si tienes sangre azul. Si eres pitufo, ay, ridículo, gente ridícula. Pero bueno, no doy nombre porque no me van a decir. Pero ya saben de quién estoy hablando. Ya lo conocen, ya saben cómo es. No, ya se conoce. Bueno, a grandes rasgos. Y ya después de esa explosión se vino hacia abajo y ahorita ahí es un barrio con un nivel de delincuencia bastante marcado. Un barrio que el gobierno municipal no voltea a verlo. Hace como 15 días fui para allá a un asunto, ¿eh?
Y en una esquina, no me acuerdo los nombres de las calles, Ey. pero en una esquina voy viendo unos muchachos en una moto. Ajá. Eran como 3 o 4 muchachos que estaban allí en la esquina, ¿no? Sí. Y estaba uno de ellos estaba en una moto. Y veo que traían como esas mochilas, no mochilas, ¿cómo llaman? Percheras, o ¿cómo le llaman? Ey. Mariconera les llaman. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Y uno de ellos saca una pistola y se la da al otro. Y el otro agarra la pistola y dice, bueno, pues dice, ahora sí ya estoy bien armado, ahora sí para trabajar. Y iba pasando ahí, eso, ni creas que se escondía. A ver, ven para acá. ¿Ah? Ya empecé a trabajar. Son las 9. Todavía no. Te faltan minutos, compa. Ya, estamos checando. Bueno, mis amigos. Ni creas que se inmutaron y nada. No, porque no, yo pasé no. ahí bien, ahí plena abierta. Es que este gobierno y el anterior normalizó todo esto. Eh. ¿Sí? Y tú dices, bueno, muchachos, realmente sí hay una falta de trabajo, una falta de muchas cosas, pero yo también he visto ancianos y ancianitas ganándose el pan, sí, con toda la dignidad, con todo el dolor, con todo lo que tú dices, que dices, hijo de su madre, ¿sí? Y estos cuates talegones, sí, tan sencillo. Y hay que decirlo, esto inicia en la educación familiar. Aunque quieran echarle la culpa al gobierno, es El barrio también, acuérdate que hay un... Pero si el barrio, si la familia, tú puedes vivir en un barrio humilde, sí, o en el peor de los barrios, pero si tus valores de familia los tienes, tú puedes estar en lo más encumbrado, en lo más bajo, y vas a ser un fregón o un pinche patán y punto, como Noroña. Sí, pero el barrio sí se influye, por eso hay estudios que dicen que el barrio es destino, ¿no? Sí. Yo digo que no. ¿Tú piensas que no? Yo digo que no. Bueno, hay estadísticas muy relativas, y aquí en México, en donde el 90% de la gente pobre muere pobre. ¿Sí? Solo un 10% de esos segmentos alcanzan a lograr éxitos. Es triste, es lamentable, ¿sí? Pero eso no se lo deben ni a la flojera, ni a la drogadicción, ni a los vicios, nada. Se debe a las raterías que han tenido todos los gobiernos. Oye, ¿cómo es posible que gobiernos, ya no se habla de que se robaron 20, 30 millones? No, ahora estás hablando de miles de millones de dólares, que ni siquiera se quedan aquí, se van a otros países, escudos fiscales, y que si tuvieran cuando menos vergüenza, ok, pues se lo roban, vuélvelo a invertir aquí, no seas hijo de toda tu red. ¿De acuerdo? Pues, ¿verdad? Y me entendiste, me estás oyendo, inútil. Pues yo diría inútiles, ¿no? Porque Inútiles, todos, no, toda la bola. que yo me acuerde... Que Ay, no me llamen Bombi. ¿Bombi? Fíjate que la mayoría de mi familia era panista, ¿eh? Sí. Y yo siempre fui priista. Y una de las cosas que me refutaba mi papá, que en paz descanse, me decía, ¿cómo estás con esa bola de ratas? Y yo le decía, jefe, pues es que es el PRI. No, vergüenza deberías darte estar con el PRI. Es más, córtala. Fíjate nomás para que veas. Aquí hemos tenido a políticos de primer nivel, te estoy hablando de Paco Ramírez, te estoy hablando de Emilio, te estoy hablando mismo Felipe Calderón, a todos los conocí. Y era para mí imposible creer que algún día iba a ser la alianza PRI-PAN, o sea, dices, no puede ser, sí, pero ok, se hizo. Y alegaban, y aquí me alegaban, no, que es por el México, esa ya me la sé, ¿verdad? Es por el bien de México, es por el bien de mis polainas. Pero bueno, pero a lo que quiero llegar, fíjate bien, yo recontraodiaba al priismo, aunque reconozco que había priistas de super alta calidad. Todos los partidos así es de simple. En todos los partidos va a haber gente buena y gente Es mala. correcto, pero muy marcado, ¿sí? ¿Qué tanto estaría ahorita? Yo me metí a Acción Nacional para darle en la torre a PRI por México. Chócala, Pepe. ¿Sí? Un panista y un priista. Sí. Aquí estamos. Pues ahorita yo desearía que estuviera el PRI de ese maldito vuelo, ¿sí?
pues dices, hijo de su madre, ¿qué pasó? Y yo siempre he dicho, si yo me hubiera ido de México hace 30 años Voy a platicar dos y cosas regreso antes. ahorita, Eh, yo digo, no, aquí no es México, me equivoqué. Te voy a platicar dos cosas antes de que terminemos el Venga. programa. Una vez me pregunta señora que, bueno, yo sospechaba que era así, ¿verdad? Sospechaba, pero yo nunca lo pude comprobar, ¿verdad? Y un día me pregunta, oye, ¿tú crees que algún día China llegue a ser alguna potencia? Estoy hablando hace como 30, 40 años. Imposible. Y yo le dije, no, China va a ser una potencia, además va a tumbar a Estados Unidos. Se está riendo, ¿verdad? Me dice, no lo creo, imposible. Imposible, o sea, tu evidencia está mal. Es imposible. Imposible. Ok, después un día me preguntó mi esposa, dice, oye, ¿y México hacia qué rumbo va? O sea, todavía no ganaba ni López Obrador ni nada de eso, ¿no? Dije, México va rumbo al socialismo. Dice, ay, no lo creo. Todavía para entonces ni siquiera ganaba López Obrador, ni el Morena, además ni existía Morena ni nada de eso, ¿no? Y le digo, México va rumbo al socialismo. Me dicen, no lo creo, es imposible que México estaba el PAN en el poder. Y si menos, hoy está el PAN en el poder. Que pues fíjate, tú me estás preguntando y yo te estoy diciendo lo que yo veo. Tal vez puede que lo veamos, tal vez puede que no lo veamos. Y ahora me dice mi esposa, me dice, oye, ¿te acuerdas cuando me decías que íbamos rumbo al socialismo? Se dice, pinche brujo. Ok. Y un día por ahí me encontré al señor, ¿verdad? Que todavía vive, ya muy grande edad. Me dice, oye Armando, dice, ¿te acuerdas que me dijiste que China, ¿te acuerdas de que China me dijiste que iba a ser primera potencia? Y yo, sí. Brujo. Oh. Brujo. Ahí te va. O sea, cuando, por lógica, yo siempre he dicho como ecónomo que el mayor riqueza de un país es su población, ¿sí? Por lógica, sí. Por razones lógicas. Yo veía China con 1,000 millones de chinitos amarillos. Dije, ¿qué les está pasando a estos cuates? Sí, deberían de ser una potencia. Y yo dije, yo hace como unos 30 años pensé, algo va a pasar aquí con China. Sí, porque es imposible que tantas gentes no se desarrollen. Total fue cambiar, Ho Chi Minh hizo no sé qué movimientos, ¿sí? Y otro cuate, no me acuerdo cómo se llamaban, Mao Zedong, que vino aquí a varios lados a checar, se quedó azorado y dice, ¿cómo? ¿Qué ciudades tan hermosas? O sea, y llevó y abrió todo el esquema allá, ¿sí? Y dice, no, hay que negociar con Estados Unidos. Y a la final de cuentas, fíjate, el desarrollo enorme de China es en base a Estados Unidos. Siempre, Estados Unidos y China siempre tuvieron esa... Sí. O sea, nosotros no nos damos cuenta de la cercanía que tuvieron, pero siempre hubo una gran cercanía entre China Estados Unidos. es China gracias a Estados Unidos. Por eso, y que le mueva por donde mueva. Por eso le dijo Trump ahora últimamente. Dice que se acuerden los muertos americanos que hubo para defender a China. No, y el capital que se le aventó a China. O sea, Estados Unidos, digo, también viendo sus intereses, decía, ahí es un mercado de 1,000 millones de chinitos, vamos poniendo fábricas allá. Sí, pero ahora te voy a decir lo que pasa como... No, ellos copiaron la tecnología, la superaron y metieron lo que debe de hacer México, que debió haber hecho hace muchos años, invertir en ciencia. Sí, pero... Invertir, tú lo dijiste hace rato. No tenemos tradición científica. No, porque no conviene a los gobiernos. Estaba el tratado de... McLean. No, el otro tratado, el de Tlatelolco. No, hay otro todavía. Hay el tratado de Tlatelolco, que es la no proliferación de... Ciencia, ¿no? Pero pero hay otro, el... Nuclear. El tratado donde está la calle, donde está gobernación, está el Senado, que está el caballito, el Senado. ¿Cómo se llama esa calle? ¿No te acuerdas el nombre de una calle? El tratado, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahorita. ¿Sí? Por ese tratado decía que México no podía producir tecnología porque se le iba a construir a Estados Unidos hasta 1990. En 1990 se acaba el tratado y México ya puede producir tecnología. Bueno, todavía sigue la prohibición de armamentos. Sin embargo, ya tenemos fábrica de armamentos. Pero bien chafa. Pero la tenemos. Sí, te disparas. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Mi mano! No, ya estamos produciendo aviones, estamos produciendo ya... Pinches avioncitos. Bueno, como quiera que sea, lo estamos produciendo. A lo que yo voy es a lo siguiente.
Estados Unidos siempre nos tenía sometidos. Sí, A claro, nosotros, ¿sí? claro. Y el hecho de que México no hubiera progresado es por ese sometimiento a los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. En cambio, con China, China nunca firmó un tratado de sometimiento. No, pero es que China, insisto, aquí la cosa es que el límite era, bueno, lo que está haciendo ahorita Donald Trump, él sabe perfectamente. El tratado de Bucareli. De Bucareli, ok. Déjame lo estudio. Sí. Y Donald Trump y compañía sabe que la población latinoamericana en Estados Unidos está exponencialmente. Su gran problema de Estados Unidos es que los latinos superen a los arios. Sí. Y lo va a hacer, ¿sí? Pero esto ya está frenando. Todas estas broncas es precisamente para frenar el probable desarrollo de México. ¿Sí? De acuerdo, porque sabe que tiene el potencial. Ahí te va el principal, bueno, nomás algo que conoce la mayoría de la gente, ¿no? Ya, porque imagino que vamos a acabar con el problema. México producía petróleo, sí, pero se lo llevaban, lo transformaban en Estados Unidos, lo hacían en gasolina y nos lo mandaban 4 o 5 veces más cara la gasolina. Claro. Siendo que aquí podemos producir la gasolina. Ahí está, ya las dos bocas. Ahí está. Pero no sale ni a todo el día. Pero como quiera que sea, entonces se está haciendo un intento, ¿verdad? ¿Para qué le haces al tango? ¿Sí? El tingo y el tango. Sí. Yo aquí voy y compro gasolina de 10 pesos. Sí, de acuerdo. Pero del Huachicol. Pero lo que yo voy es, madre, no tienen vergüenza. No permitía a México que produciera gasolina. Claro. Entonces, ¿tú crees que México iba a producir alguna refinería? Pues claro que no, porque el Tratado de Bucareli se lo prohibía. Pero si hasta al final de cuentas nos vendió una refinería en Texas. Ah, porque en 1990 se acabó el tratado y ahora sí ya podemos tener refinerías. Ah, gracias. Y no solamente tener, sino que, mira, te vendo una. Y luego por ahí le pusieron una perriza a Estados Unidos por los que estuvieron pasando gasolinas manejando que eran aceites pesados y... Pero te fijas cómo los tratados siempre nos estuvieron sometidos. Claro, y era lógico, mientras no tengamos un gobierno responsable y de gente con cariño y con amor a México. No lo hemos tenido, es la verdad, desde la revolución a la fecha hemos tenido pura bola de patanes, pura bola de ladrones. Volviendo a Analco, fíjate, tú dices, bueno, era una zona muy productiva, donde había talleres, había esto, había lo otro, pero ahí te va. Todo eso es producto del sueño de un libro que escribió Tomás Moro, que se llamaba Utopía. La utopía. El lugar perfecto. El lugar perfecto. Hablaba Tomás Moro que si tú le das a la gente las herramientas necesarias para que tú te autoprogresaras, no ibas a estar dependiendo de nadie. Tú mismo ibas a estar produciendo tus cosas, ¿no? Sí. Ibas a hacer un mundo feliz, por eso se llama utopía, ¿no? Porque sabemos que no existe el mundo feliz, pero él decía, si los pueblos tienen todo lo necesario para ser felices. Sí. Ok, los españoles, en base a eso, aquí llegó un fraile que era fray, ¿cómo se llamaba? ¿Sagún? No, Motolinía. Fregoncísimo. Llegó Motolinía y tomó los ideales de Tomás Moro. ¿Era Tatabasco el mismo? Tatabasco, Motolinía, no me acuerdo bien, ¿verdad? Sí, pero creo que sí, es el mismo. La zona michoacana. La zona michoacana. Y él aplicó las ideas de Tomás Moro y construyó, Michoacán, hay pueblos llenos de que hacen artesanías, guitarras, y son felices. O sea. Fíjate que sí, hasta ahora que pasó todo este problema, no del narco, pero Michoacán era un estado, es un estado que a pesar de todo, a mí me fascinaba. Mira, Pepe, hubo un tiempo en que yo recorrí casi todo el estado de Michoacán. Yo solito, o sea, viajando en rides, con dinerito, como fuera. Te recorrí todo el estado de Michoacán, bonito, bonito, hermoso, toda la gente muy amable. Hermoso, desde Zamora. Nunca tuve el problema de que me fueran a secuestrar, nada. Esto es de hace 10, 15 años a la fecha. Sí, entonces yo llegaba a un pueblito y a veces ahí tenía algún amigo algo, pásate, te invitamos a cenar o algo ahí. O sea, los dejaba sin cenar ya te... Yo andaba viajando, Ya llegó el gorrón.
No, muy amable la gente, Sí, y, no, estoy bromeando. además, había lugares donde yo me quedaba y hasta me decían, vente de aquí, te contamos un trabajo, o si ellos tenían, Ey. te ofrecemos trabajo y quédate aquí. No, con no, no, nosotros. te digo, yo cuando empezó toda esta cosa de la falta de seguridad en carreteras y todo eso, lo primerito que me empezó fue las idas a Michoacán. ¿Eh? Lo primerito aquí. Muy hermoso Michoacán, No, no, una belleza. Una chulada. Yo tengo un libro muy bonito, un día te lo voy todavía no está publicado, está en escrito, ¿verdad? Se llama El Diablo de Sangoloteo. Órale. Buenísimo. Órale, Buenísimo, órale. no porque yo lo haya hecho, pero manejo cosas de Michoacán. Michoacán. Exactamente de Pátzcuaro. Órale. ¿Sí? Y déjate lo paso en escrito, Ok. a ver si lo publicamos. Claro que sí. Ahí en tu Pepe. asociación. Claro que sí, claro ¿verdad? que sí. Bueno, pues amigos, 1 hora y media, era, No, se nos ya, fue rápido. ya. Moraleja, Ya. nada más falta una mística. Este país necesita una mística, algo por el cual luchar, una ilusión, algo, ¿cómo le llamarías tú? Un nacionalismo. Alguien, es bien sencillo, es que se hayan dado cuenta con estas votaciones de hace 8 años a la fecha, que el sistema de partidos dio lo que tenía que dar, ¿sí? Que ya no puede funcionar más que 2 partidos, ¿sí? Morena y PRI, ¿o qué? Puede Ya, ser- ¿qué dices? No, ¿y el PAN qué? vamos, que no le llames PRI, Ok. ¿sí? PRIAN, pues, PRIAN. Sí, no, que le llames papazote, ¿sí? Partido auténtico. De los... De pendejos. Sí, o sea, 2 partidos, Sí. como es en Estados Unidos, pero con las reglas bien claras de democracia. Sí, no democracia a la mexicana, que dices, hijo de su madre, no tuvieron ni el empacho de hacer lo que se hizo. Creo que México es muchísimo más poderoso que una presidencia. Y México siempre ha salido adelante a pesar de los pesares. Creo que esta no va a ser la excepción, ¿sí? Pero sí es necesario que la gente se dé cuenta del tremendo engaño que se hizo de ellos. De que ¿Cuándo, Pepe? esa cuestión, sí, ¿Cuándo pero no? Se sí, engañado por no, el- pero ahora fue El pueblo de México siempre ha vivido engañado. nunca había faltado medicamentos, nunca había estado el sistema de educación como está, nunca había habido la falta de seguridad. O sea, estamos en la selva, ¿sí? Y que le duela a quien le duela, y las consecuencias que tenga que saber, pues estamos en la selva, ¿sí? O sea, y no te digo que el PAN o el PRI estaban igual hijos de la chingada, pero estos de plano, no, se especializaron. Fíjate, yo no entiendo, ya para concluir, yo no entiendo. Vamos a escuchar, Pepe, porque ya está enojado, ¿eh? Ya me enojé. No, así hablo yo, soy muy Ok, enfático. ok. Yo no entiendo, la mera verdad, cómo los de Morena les dicen traidores a los del PRI. Si todos los traidores del PRI están acá. Ah, pues son de esas, como tú O dijiste, sea, como tú dijiste, ¡qué Pepe, cara dura de estos carajos! como tú dijiste, Pepe, no entiendas a los mexicanos, tú más pelos. Así es, nomás ya. Pues es lo que estoy haciendo y me divierto, ¿eh? Me divierto, es hijo de la chingada. ¿Cómo es posible? Yo pienso lo mismo que tú, ¿eh? Y tengo amigos que les digo que Morena es el nuevo PRI y se encabronan. No es verdad. O sea, digo, nomás basta ver, o sea, que el más gritón y más pendejo, sí que le grita, traidores, ¿traidores de qué? Porque no estoy de acuerdo contigo, soy traidor. Traidor a tu abuela, ¿no? Pero dices, ¿cómo es posible que estos cuates, los de Morena, le digan traidores a los del PRI, si tus cuadros primordiales, básicos, todos son priistas, No. y la peor priismo que ha habido? Pues es el nuevo PRI, O Morena. sea, los traidores son estos pendejos. Mira, a mí me invitaron a entrar a Morena y ¿sabes por qué no quise? Porque vi que era lo mismo que el PRI. O sea, desde el dedo desde arriba. Sí, pero- Y todo al estilo PRI, todo. Sí, pero mejorado, 2.0. Como Matt decía. Bueno, pues amigos, y esperemos que cuando menos se hayan divertido un poquito con nosotros.
Y los esperamos para otro tema variado que se desarrolle, de que quisieras hablar el tema que viene. Pues, ¿Quieres la independencia? Que sí, viene de época de independencia. Y hablar. Hablamos de las fiestas patrias y todo Claro, eso. y yo quisiera hablar también de un libro, no me acuerdo de su autor, pero es un libro que si yo fuera Peña Nieto y me dijera cuál es uno de tus libros que cambiaron tu vida, la Biblia. Yo diría de inmediato ese libro, se llama La historia de México y las mentiras de mis maestros. Órale. ¿Sí? No, mentiras, vamos a ver que hay muchas. Ay, hijos de su madre, ni te imaginas. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias. Ojalá que les haya gustado, aunque sea un poquito esto. Y a nosotros, sí, la verdad. Hasta luego y estamos en contacto. Gracias.